Shabbat Shalom para todos, muy buenos días. Estamos aquí en esta mañana de Shabbat compartiendo con ustedes la porción de la semana, la porción de los profetas, ¿no? La sección de los profetas que corresponde a esta semana, a este Shabbat. Y muy interesante porque estamos en el comienzo, si podemos decir así, de lo que se denomina las 7 Hasdarot de consuelo a partir de que pasó el 9 de Av. Recuerde que estamos, y aclaro esto para explicar un poquito, es necesario explicarlo y hablar un poco acerca de esta, digamos, de cómo se lo llama y el por qué se llama este Shabbat así, el Shabbat Nahamú, que está íntimamente relacionado con la porción de los profetas, o la sección de los profetas de esta semana. Es por esto que voy a explicarlo, seguro habrán visto, y es interesante también hacer una breve como reseña de lo que es el mes de Av y todo lo que se conoce como las 3 semanas de luto o que digamos, de tristeza que muchos le llaman, de momentos muy difíciles para el pueblo de Israel, desde lo que se conoce como el 17 de Tamuz o del 17 del cuarto mes al 9 de Av, el mes en el que nos encontramos ahora, ¿no? El quinto mes. Entonces, sabemos que para la casa de Judá son tiempos de tristeza, tiempos de luto, donde hubo un ayuno el 9 de Av. Ya se terminó todo esto, o sea, ya pasaron estas 3 semanas, los momentos difíciles, las situaciones, como relata la casa de Judá, que en mi opinión no solamente puede haber sido algo trágico, que de hecho lo es, pero también es la oportunidad para ver, digamos, después de haber vivido todas esas situaciones, es la oportunidad para ver todo lo nuevo que puede venir. ¿Y por qué digo esto? Porque muchos toman que esa fecha, y más del primero al 9 de Av, son fechas, ¿cómo decir?, que hay como algo tan especial, tan fuerte, y muchos dicen, bueno, ese es el tiempo donde tenemos que estar más triste que nunca, más como hacer más luto, estar más atento. Hay un montón incluso de prescripciones, de cuestiones que se hacen y demás. Sin embargo, tengamos presente que podemos decir que no es tan así, en este sentido que estamos viendo la esperanza, ¿no? Como casa de Israel vemos la esperanza, tenemos a Yeshua, tenemos al Mesías y sabemos que muchas de estas cosas ya han quedado atrás, que hubo un tiempo donde el Padre empezó a restaurar ya y la restauración de su casa de Israel. Entonces estamos entendiendo que a pesar de decir que se pasó ese tiempo trágico, ahora vamos a ver, como dice en las 7 Hasdarot que vamos a ver hasta Rosh Hashanah o Yom Teruah, vamos a ver el consuelo para Israel. Y es eso lo que hemos vivido en estos 2000 años. Hemos visto todo lo que Dios está haciendo y empezó a hacer a partir de Mashiach. Entonces ahí nos damos cuenta, perdón, ahí nos damos cuenta cómo, a ver cómo podríamos decir, ahí nos damos cuenta que las palabras de Isaías, que la vamos a ver en estas 7 semanas, porque son 7 semanas que nos quedan hasta Yom Teruah o Rosh Hashanah, entonces incluyéndola hoy, o sea, hoy ya tenemos una Hafdará de consuelo de las Nahamú. Entonces, ¿qué quiere decir? Que a partir de ahora vamos a tener 6 más, nos van a quedar 6 hasta Yom Teruah o Rosh Hashanah. Entonces, ¿cuál es el punto? Que tenemos en este Shabbat, se le llama así verdaderamente el Shabbat del consuelo, el Shabbat Nahamú. ¿Por qué? Vuelvo a decirlo, porque está relacionado a esta porción, a estas porciones de la sección de los profetas, y principalmente se va a tomar Isaías. O sea, ¿qué quiere decir? Que ya no solamente se va a relacionar, y presta atención a esto, no necesariamente se van a relacionar
las secciones de los profetas con las parashá o la porción de la Torá, sino lo que va a hacer es que van a tener como un tono diferente estas Hafdar o esta sección de los profetas hasta Yom Teruah, donde lo que nos va a hablar acerca de esa consolación, de esos tiempos de redención final, ¿no? De esos tiempos de preparación de un pueblo para entrar a la tierra, digamos así. Y no está distante a esto. ¿Por qué? Porque en cierta manera lo podemos relacionar con todo el libro de Devarim o Deuteronomio, como lo conocemos, porque nos está hablando en Moisés, está hablando a esa generación que va a entrar a la tierra y que debe tener presente todas las palabras que él va a repetir, palabras de la Torá, donde nos va a dar incluso algunos detalles y hay cuestiones muy exactas y más específicas de lugares, de nombres y demás. Es muy interesante esto. Entonces, de cierta manera tenemos una relación, hay una conexión entre estas Hafdarot de consuelo. Digo Hafdarot porque hablo en plural, si es singular es Hafdará. Entonces Hafdarot quiere decir el plural, que todas estas Hafdarot hasta Yom Teruah nos van a hablar acerca de los tiempos finales y la restauración y lo que Dios pretende hacer con su pueblo, a pesar de que su pueblo le dio la espalda, se volvió atrás, muchos no quisieron seguir adelante, pero como sabemos y venimos estudiando en la Hafdará, la verdad que es tremendo el mensaje que encontramos en la sección de los profetas, es tremendo el ver cómo el Padre en cada generación se guarda un resto, se guarda un remanente. Lo vimos en la Hafdará pasada, o sea, en la sección de los profetas del Shabbat anterior, cómo habla específicamente esto de ese resto, ¿no? Que Dios se va a guardar y lo hace en cada generación, lo ha venido haciendo en todo este tiempo. Por eso, por su gracia y misericordia, hoy estamos aquí presentes, estamos siendo parte de su pueblo, somos ese pueblo que regresó, ese pueblo que volvió, ese pueblo que está atento a la instrucción. De hecho, la Hafdará anterior era la Hafdará de Isaías, del capítulo 1, y por esto tuvimos gran parte del video, digamos, de la transmisión, hablaba acerca de el contexto, de lo que estaba sucediendo, quién era Isaías y demás. Yo quiero ahora repetir un poquito, pero así como más rápido, para detenernos en lo que compete a nuestro tema hoy, y vamos a buscar, le animo que busque allí en su Biblia, vamos a buscar Isaías. Isaías es un texto igual bastante conocido, quizás lo hemos leído en otros momentos, en un sentido, en un contexto diferente, pero en fin, lo que estamos hablando es que Isaías 40 nos va a hablar acerca de ese consuelo. Y muchos dicen que por esto también tenemos que tener presente, cuando hablamos de consolar, dice Namu, Namu, ¿no? Entonces, esa raíz de la palabra de consuelo también hace referencia al nombre de otros profetas que conocemos como Nehemías, como Nahum. Entonces, vemos que en realidad, y como esto lo repito cada transmisión que hemos hablado de la sección de los profetas, es interesante saber que cuando Dios está levantando un profeta, lo está haciendo para enderezar el camino, para llamar al pueblo a la teshuvá, al arrepentimiento, y qué hacer, y nuevamente sacar lo torcido, hablarle al pueblo al corazón para que se vuelva. Siempre el profeta Dios lo va a levantar, y el Padre va a levantar estos profetas en momentos claves donde el pueblo de Israel, obviamente nuestro pueblo, se iba detrás de la idolatría, detrás de otros dioses. De hecho, la porción de esta semana, Moisés está haciendo hincapié en esto. Permítame que voy a tomar un té. Está haciendo hincapié en esto, entonces en la porción vemos que se habla de la idolatría. Es muy interesante porque Moisés, y esta para allá está separada de esta manera, donde se habla de no levantar, digamos, adoración a dioses, no ir digamos, en pos de la idolatría, pero también nos va a estar hablando del Shema Israel. Entonces nos va a hablar del Shema y de lo que significa el Shema
para nuestro pueblo el recordar que hay un solo Dios. Entonces pareciera que está como en contraparte, ¿no? Por un lado, no adorar a otros dioses, no a la idolatría, y por otro lado, recuerda el Shema, porque el Shema nos va a recordar acerca de no, digamos, levantar esa adoración a otros dioses como lo hizo el pueblo, de irse detrás de los dioses de los vecinos, como yo digo, de las deidades cananeas. Entonces van a empezar a perderse, ¿no? Y esto pasa, como decimos, en cada generación, no es diferente a nuestros días, esto está sucediendo y es probable que siga sucediendo. Entonces, por esto hay que permanecer, ¿no? Hay que permanecer firme en la instrucción del Padre. De hecho, la porción nos habla de un par de cosas y el Shema está... Pero mire, si podemos estudiar detenidamente el Shema, vamos a encontrar puntos muy, muy importantes en cuanto a lo que significa permanecer, estar en el centro, digamos, de lo que Dios quiere, estar pendiente de que hay un solo Dios, que la adoración debe ser para Él, qué es lo que nosotros debemos hacer, y cuando hablamos de amar a Dios, en qué manera nosotros debemos amar a Dios. El Shema es muy completo, les animo en este Shabbat que habla del Shema a estudiarlo en profundidad, a darle como esa, ¿cómo decir? No solamente leer por arriba de lo superficial, sino meternos un poquito más, decir, hay un par de cosas y conceptos muy interesantes de los cuales podemos tener presente. Ahora, viendo todo esto, veamos y vamos directamente a la porción de esta semana de los profetas, es Isaías 40, y dice: consolaos, consolaos. Ya lo dije, por esto estamos en este Shabbat de consuelo. Entonces, muy interesante, Isaías, voy a repetir algunas cositas. Isaías en hebreo es Yeshayahu, que significa la salvación está en él. La salvación está en él. Fue uno de los mayores profetas de Israel y tuvo lugar durante el siglo VIII antes de Mashiach en el reino de Judá, durante las monarquías de Usías, Jotán, Acaz, Ezechías y Manasés. Bueno, si nosotros vemos el orden, se dice, muchos en la tradición dicen que aparentemente Isaías era primo de Usías. Recuerdan la visión y el capítulo que toma Isaías en el libro de Isaías, perdón la repetición, la redundancia, en el capítulo 6 nos va a hablar de una visión que va a tener Isaías de un momento donde él va a tener esa convicción de la inmundicia, del pecado que está viviendo su pueblo y él mismo, en los momentos donde había muerto el rey Usías. Entonces es interesante recordar esto. Y otro dato importante, porque así como sabemos que él nace en Jerusalén, hablábamos de esto, nace en Jerusalén en aproximadamente 765 antes de Mashiach, se dice que fue asesinado, según se cree, en el 695 por el rey Manasés, que es el último donde digamos, él va a ser contemporáneo. Entonces, muy interesante esto. Ahora, como decíamos, estamos en este Shabbat, el Shabbat Nahamú, el Shabbat del consuelo, que se va a dar después de Tisha B'Av, lo que es conocido como el 9 de Av, que es un ayuno, que es un momento donde se recuerda que en esa fecha fueron destruidos los dos templos, ¿no? Tanto el primero como el segundo. Es interesante esta fecha porque muchos dicen, y hablando un poquito del mes, que es una fecha donde hay algo tan especial y tan fuerte, digamos, en este mes, que es muy importante tenerlo presente porque Av, casualmente el mes de Av tiene que ver con el Padre, ¿no? Av, ¿no? Padre. Entonces, muy interesante porque este mes tenemos esa porción diaria del Padre para nosotros, ¿no? Para nuestra vida y demás. Ahora bien, si nosotros no sabemos aprovechar y no estamos viendo que estamos recibiendo del Padre y lo que está viniendo para nosotros, y no lo recibimos, no somos, como decir, no estamos siendo ese recipiente que va a contener todo lo que el Padre está soltando, sino al contrario, estamos como no queriendo digamos, recibirlo, y en nosotros no está la actitud, digamos, correcta para recibir todo esto.
es probable que veamos este mes como un mes súper trágico, porque pueden pasar un montón de situaciones. ¿Por qué? Porque está casualmente, como les decía, es un momento tremendo de parte de Dios, donde Él está soltando de esa, ¿cómo decir?, de esa bendición, está soltando mucha revelación y demás, ¿no? Como esa porción diaria, como les decía, del Padre. Pero si esto no está en concordancia en nuestra vida a recibir aquello, es probable que estemos como no dándonos cuenta que está siendo contradictorio todo lo que se está soltando. ¿Por qué explico esto? Porque un poquito así lo que ha sucedido y lo que sucedió con los dos templos, ¿no? No se pusieron de acuerdo los enemigos para decir, bueno, en esta fecha lo vamos a hacer, porque de hecho no sabían el calendario, no estaban tan enterados del calendario bíblico, había diferentes calendarios. Pero sí coincide, ¿por qué? Porque son momentos que Israel tiene que tener presente de no encontrar esa impureza en su vida para poder recibir lo que el Padre está soltando. Y esto les aseguro que está muy interesante, porque este concepto y esta idea a nosotros nos va a dar un pantallazo de cómo en nuestra vida debemos aprovechar al máximo, ser ese recipiente que pueda contener aquello que el Padre está soltando, porque estamos próximos a entrar al mes de Elul, al mes donde el Padre se acerca, donde el novio baja, dice que el Padre, el Rey, está en el campo, ¿recuerdan eso? Y habla del amado, y mi amado es mío y yo soy de él. Bueno, y todo esto en preparación para encontrarnos allí en Yom Teruah o Rosh Hashanah, cuando vamos a estar disfrutando, digamos así, de ese momento tan especial, la fiesta de los shofares y todo lo que viene en las festividades de Tisri. Ahora, entonces, el 9 de Av o el Tisha B'Av que se conoce es como el final de un tiempo para dar comienzo a otro, y este es este Shabbat, el consolar. Por eso dice, pueblo mío, dice vuestro Dios, consuelen, consuelen, pueblo mío, dice vuestro Dios, o consolaos. Y luego habla, y quiero detenerme principalmente en estos versículos que comienza nuestra sección de los profetas, porque va a hablar casualmente de algunos puntos muy importantes que tienen que ver con todo el proceso del pueblo que se vuelve al Eterno, de un pueblo que está yendo por un camino equivocado. Y no solamente esto, sino que nos va a hablar de los tiempos, del contexto de Isaías, o sea, de lo que estaba viviendo Israel en los días de Isaías, pero no solamente para ese momento, sino que esto nos va a servir para entender también el mensaje de Yohanan el Inversor, o Juan el Bautista como lo conocemos, en los tiempos que vino Mashiach a la tierra. Y también esta Haftarah, esta sección que estamos leyendo en este capítulo, nos va a hablar y nos va a dar también una apertura a entender nuestros días, lo que está sucediendo en nuestros días, cómo muchos están regresando, cómo muchos están viviendo ese despertar. Es interesante esto, veámoslo no desde una postura religiosa, si queremos, no desde un punto donde estemos relacionándolo todo el tiempo con un grupo, con cierta fracción, digamos, de la religión, sino que veamos esto desde el despertar de lo que Dios está hablando a personas que aún ni siquiera se encuentran dentro de lo que decimos esos lugares religiosos y demás. O sea, mi intención en esta hora es que saquemos de nuestra mente un poquito el ver las cosas desde una religión, que saquemos un poquito de verlo, sino veamos desde una manera más amplia de cómo Dios está llamando al mundo. Porque de hecho de esto habla Juan 3:16, Dios está llamando al mundo y por amor para traerlo hacia Él. Y esto es muy interesante, este concepto va a romper muchas de nuestras fortalezas mentales de los que venimos de un sistema tradicional religioso, donde todavía estamos siendo depurados por el Padre, limpiados de muchas de estas fortalezas que se han levantado en nuestra mente, en nuestro corazón, y que las cuales estamos derribando para poder tener, es como decimos, esta amplitud de mente, estar más abiertos a ver, ¿no?, dónde Dios está trabajando y el llamado que está haciendo en este despertar al mundo, a todas las personas. Entonces, si vamos a hablar, el versículo 2 del capítulo 40 nos dice,
háblenle al corazón de Jerusalén. Y quiero que presten atención las palabras y al proceso, a los puntos que va a llevar. Podríamos decir que son esos puntos de acción o esas características o aquellos pasos que van a suceder en este llamado, en esta revolución, como yo le llamo, en este despertar, en este tiempo de remoción, porque no hablamos de algo quieto, sino hablamos de algo que está en movimiento. Y es necesario hacer este hincapié, que lo que está sucediendo es un tiempo de movimiento. Es por esto que mucho no se entiende. ¿Por qué? Porque por tiempos es como que todo se mantuvo de una manera muy organizada, por decir así, dentro de los sistemas religiosos, donde todo estaba como bien claro lo que había que hacer, qué es lo que se creía, qué es lo que pensaban cada uno. Hoy estamos en un tiempo de mucho movimiento, estamos en un tiempo de renovación, un tiempo de despertar, un tiempo de que muchas personas, aún fuera de lo que se conocen como esos sistemas religiosos, están viviendo ese despertar y están buscando, y están buscando, y están buscando. Entonces, es un poco lo que el Padre está relatándonos aquí en la Haftará por medio de Isaías. Y dice, háblenle al corazón de Jerusalén. Y me va a decir, sí, pero le está hablando a Jerusalén. Recuerden y veamos esto fuera de lo que es en sí un lugar geográfico, saquemos la tierra en sí, aunque acá es literal, porque le está hablando a Jerusalén, Isaías está en Jerusalén. Entonces dice, hablad al corazón, hablad al corazón. No está hablando de decir que bueno, que sus oídos escuchen. Esto es obvio, pero a veces nosotros escuchamos algo y solamente quedó y pasó y no lo guardamos. Pero acá dice, háblenle al corazón. O sea, lo que Dios está hablando por medio de Isaías es algo muy profundo, algo que está moviendo las entrañas de las personas. El mundo está siendo movido desde sus entrañas. Por eso dice, háblenle al corazón de Jerusalén o Jerusalén. Luego dice, díganle que el tiempo del exilio ya se cumplió. Esto quiere decir que todo ese cautiverio que había, que todo eso que te ataba, todas esas cadenas, haciendo referencia, y todos esos muros, ¿no? Donde estabas en el exilio, en esa ciudad, en ese lugar, como pasó, como en la casa de Judá, estando en Babilonia. No hablemos tanto de la casa de Israel, porque la casa de Israel termina perdiéndose y muchos de ellos no van a volver, pero la casa de Judá sí va a volver. Entonces está entendiendo lo que significa el fin de un exilio, está entendiendo los días de Isaías, ¿no? Lo que se está hablando como si estamos en tiempos difíciles, donde estamos realmente no viendo esperanza, porque ese es el punto. No hablemos desde una perspectiva o de un momento, como decir, de libertad. Hablemos desde el punto que quizás estamos en un momento de atadura, estamos en un momento donde no se está viendo esperanza. Entonces, ¿cómo voy a entender que se está hablando de un tiempo que se cumplió de exilio, de un tiempo donde se termina ese cautiverio? Entonces era difícil, pero Isaías está hablando, está diciendo, está proclamando la palabra para traer libertad, porque de hecho Isaías es el profeta tremendo que va a hablar como ninguno de nuestro Mashiach, del siervo sufriente, de lo que va a suceder, de lo que venía para el mundo, lo que sucedió porque se cumplieron. Y Yeshua todo el tiempo está diciendo, esto es por causa que se cumpla la profecía. Claro, Isaías está hablando, Isaías está profetizando que el pueblo iba a vivir la libertad. No solamente la libertad física, aunque acá lo está diciendo, para que el pueblo lo pudiera entender, obviamente. Está hablando de un tiempo que podríamos decir que en este momento Isaías se convierte como ese predicador o esa persona amorosa, ese profeta amoroso que va a traer una palabra de esperanza y de refrigerio a los corazones que están abatidos. Entonces está diciendo, díganle al pueblo que el tiempo del cautiverio se terminó, que el tiempo de estar encerrados se terminó, que el tiempo de estar oprimidos se terminó, que el tiempo de estar retenidos de que esto lo puedo, no lo puedo, se terminó. Y lo que está hablando Isaías es de un tiempo de libertad.
Lo que está hablando Isaías es un tiempo que va a venir ahora de libertad, donde vas a tener la oportunidad de abrir esos caminos, y es lo que viene ahora en el próximo versículo, para ir en pos de aquello que querés, aquellos que estás esperando. No en un sentido personal, recordemos que esto tiene que ver con un pueblo y tiene que ver que este cautiverio o este exilio se termina para que ahora puedas hacer lo que Dios dice, no lo que piensas hacer. Entonces, esto está interesante. Está diciendo, se le perdonó, y está en el versículo 2, decirle que se terminó el tiempo del exilio y que su pecado se ha perdonado el doble, ¿no? Muchos dicen que esto tiene que ver o hace referencia quizás a los 2 exilios y demás. No es que hay un doble castigo para Israel, sino que está hablando acerca de que se le ha perdonado bastante. Entonces recibió de parte de Dios doble por sus pecados. Eso nos dice el versículo 2. Entonces, en una manera profunda, háblenle el corazón, hablarle el corazón de Jerusalén y decirle que ya se terminó ese tiempo. Es como decir, llevarle una buena noticia a mi pueblo. Y esto es más o menos lo que está viviendo Isaías, lo que va a suceder en los tiempos de Yeshua, cuando Juan está, y vamos a hablar del versículo 3, Juan está hablando estas palabras, ¿no? Porque si nosotros vemos en el versículo 3, si me esperan un poquitito por acá, en el versículo 3, vamos, versículo 3, el versículo 3 de Isaías, y dice, espérenme un poquito por acá, dice el versículo 3, y hay algo clave que se va a hablar ahora, y dice, voz que clama en el desierto, preparad el camino a Adonai, enderezad calzada en la soledad a nuestro Dios. Ahora, presten atención porque yo noté unos puntos muy interesantes aquí y que también lo vamos a encontrar. Hay otra versión que lo dice muy interesante. La versión hebrea nos relata de esta manera estos puntos y que son interesantes tenerlos presentes porque este mismo mensaje fue el de Juan el Bautista, ¿no? Y si nosotros lo vemos aquí evidenciado, en otras palabras, ahora se lo muestro, pues estoy preparando algo acá. Entonces, miren los puntos. Vamos al versículo 3, capítulo 40 de Isaías, dice lo siguiente. Primero, despejar el camino. ¿Qué quiere decir despejar el camino? Quiere decir que en ese camino hay un montón de cosas que no me dejan avanzar. Lo primero, vuelvo a decirles, estamos en un Shabbat de consuelo, en un Shabbat que nos muestra esperanza, en un Shabbat donde vamos a tener, a partir de este 6 más, donde la sección de los profetas nos va a hablar de consolación, nos va a hablar de consuelo, nos va a hablar de preparación, de lo que Dios pretende hacer en esa redención final. Entonces es muy importante tener presente que no siempre se va a conectar con la porción de esta semana, aunque en mi caso, en este momento, yo quiero esto un poquito, conectarlo con el Shema que está hablando Moisés al pueblo, y luego también con las 10 palabras que le va a recordar acerca de tener presente la instrucción. ¿Por qué? Porque aparentemente en los días de Isaías tenemos un pueblo o el pueblo de Israel que lo que está diciendo es, y miren lo que está diciendo, que hay un camino que está lleno de piedras, problemas, situaciones, dioses, idolatría, todo lo que quiera decir. Entonces, para uno poder avanzar en un camino, el camino tiene que estar libre. Cuando el camino no está libre, vienen graves problemas. Entonces, lo que está hablando acá, el versículo 2 dice se le perdonó todo. Ahora, el versículo 3 nos está hablando que si bien el perdón de Dios está para su pueblo, y es lo que hemos visto en los días de Isaías, en los días de Yeshua, de nuestro Mesías, y en nuestros días, vemos que se habla de perdón, pero acá viene como la parte que el pueblo tiene que trabajar.
Y es esta, el versículo 3, y dice despejar el camino, despejar el camino. Ahora acá, en Juan capítulo 6, versículo 63, en el Brit Hadashah, o el mal llamado Nuevo Testamento, dice lo siguiente, y me gustaría que ustedes lo busquen, Juan capítulo 6, versículo 63. Es muy interesante que veamos esto porque estas palabras nos van a como anexar a esto que venimos hablando acerca de Isaías y su mensaje en nuestra Havdará, en nuestro momento en el que estamos hablando sobre este Shabbat de consuelo, este Shabbat que viene a traer, podríamos decir, esa esperanza y esa luz, porque es casualmente lo que estamos hablando en este mes de Av. Esta porción del Padre para nosotros hoy nos va a traer esa luz de cómo prepararnos y tener como ese termómetro si estamos yendo bien o no. Juan capítulo 6, versículo 63 dice lo siguiente: pues este es aquel de quien habló el profeta Isaías cuando dijo. Quiero situarme ahora en los días del primer siglo, en los días de Yeshua, de Juan, el inmersor, donde está diciendo, pues este es aquel de quien habló el profeta Isaías. Y dijo, voz del que clama en el desierto, preparad el camino del Señor, enderezad su senda. Y Juan dice, vestido de pelo de camello, tenía un cinto, demás, ¿no? Y habla de la descripción de cómo andaba Juan, de cuál era su comida y demás. Ahora, está hablando de preparar. Algo muy interesante, es decir, bueno, pero estas palabras quizás tienen que ver con lo que Juan hizo para preparar el camino a Yeshua. Recuerden algo, y quiero ir con esto de una manera muy, muy interesante, porque yo denominé a este versículo 3 de Isaías 40, lo denominé como el versículo 3 como la necesidad de Teshuvá, porque es lo mismo que se repite en los días de Juan y de Yeshua, y es lo mismo que se va a vivir en nuestros días. ¿Por qué? Porque estamos en esa misma condición, donde estamos siendo un pueblo que necesita entender que ha estado yendo por un camino equivocado, por un camino torcido, donde había un camino que no estaba despejado, para que ahora al empezar a trabajar ese camino sea la oportunidad para que por medio de ese camino enderezado, ese camino correcto, no torcido, no mal, sino como debe ser, de esa manera ahora entendemos que estamos preparando la venida de Mashiach. Nosotros pensamos, bueno, pero Dios va a enviar al Mesías cuando Él quiera. Sí, es verdad, ¿no? Es solamente el Padre lo sabe. Pero es necesario que haya preparado un camino. Es como decir, y yo lo veo así de esta manera, esta comparación tan simple, y hasta quizás podríamos decir, bueno, no, la explicación está, o la ilustración no me sirve de mucho, pero es como decir, para que un avión pueda aterrizar necesita un camino óptimo, esa ruta, ese espacio para poder hacerlo y para que de esa manera llegue a destino y a su propósito. Cuando Isaías está hablando, y Juan va a repetir esto, es porque es importante que haya ese camino preparado para el Mesías. Entonces, muchos dicen, cuando muchas personas estén volviendo de sus malos caminos, enderezando su senda, volviendo a la instrucción, muchos, Mashiach va a volver. Y eso es lo que dicen muchos rabinos. Entonces no está como tirado de los pelos esta idea, ¿no? Es decir, en realidad estamos siendo clave nosotros en nuestros días, como lo fue Isaías, como lo fue Juan el Bautista, y hoy nosotros, no quizás poniéndonos en esa categoría de profetas, pero sí como un pueblo que está queriendo buscar, caminar en la instrucción, que hemos entendido que ese tiempo de exilio se terminó, porque aunque no fue literal, estuvimos bajo una opresión, con nuestra mente cautiva, nuestro corazón engañado en muchas cosas. Y hoy al vivir este despertar, al vivir este tiempo de restauración, de renovación, lo que estamos viendo que estamos caminando por un camino, como dice la Escritura, que le va a dar la posibilidad de preparar, ¿no? O vamos a dar la posibilidad de enderezar ese camino para que Mashiach
pueda venir. Entonces, ¿qué dice? Despejar el camino. ¿Qué más dice el versículo 3? Hacer un camino llano en el desierto. Y acá nos ponemos a pensar, ¿por qué nos habla de desierto? ¿Por qué nos va a hablar de desierto cuando el desierto como que no nos da mucha idea de lo que pueda ser como algo glorioso, o decir, para el pueblo de Israel fue bueno todo lo que se vivió en el desierto, y el desierto nos habla de espiritualidad, pero también muchas veces cuando escuchamos desierto, hablamos a un momento malo, difícil, que estamos pasando y demás. Desierto, casualmente, está íntimamente conectado, como decimos, a un momento en la vida de una persona donde va a tener esa cercanía o ese momento donde va a estar más presto a escuchar la voz del Eterno. ¿Por qué? Porque hay momentos donde está como todo bien, donde estás en esa tierra prometida, donde estás en otros momentos y decís no podés escuchar. Pero el desierto, antes de entrar a la tierra, va a ser la necesidad para trabajar muchas cosas en nuestra vida para poder entender a qué camino yo voy a dirigirme ahora. O sea, si el pueblo de Israel no pasaba por el desierto, no le iba a dar incluso tanta importancia al entrar a la tierra. Y aunque me pueden decir, sí, pero ya entraron a la tierra y hicieron lo que quisieron. Sí, es verdad. Muchos hicieron y se fueron y no prestaron atención a todo lo que recibieron en el desierto. Pero otros sí. Y eso lo podemos saber porque hasta nuestros días el mensaje ha corrido. Y si el mensaje ha corrido, como dije al comienzo de esta transmisión, quiere decir que hay un remanente en cada generación que se encargó de transmitir esto. Muy interesante. Por más que me discute y diga, no, pero Israel vivió momentos difíciles, muchos se fueron a la idolatría, sí, y la Biblia nos dice, la Torá, los profetas nos dicen que esto sucedería y sucedió, pero eso no significa, como dicen los profetas, y me tomo de eso, y es necesario estudiar más en profundidad los profetas porque tienen mensajes y algunas cosas por descubrir que son tremendas. Y una de las cosas que rescatamos de los profetas es que hay un remanente. Dios siempre se va a guardar un remanente, un resto ahí que va a ser como esa molestia para muchos, y a partir de ahí Dios trae ese despertar. De hecho, este Shabbat, que como es denominado Shabbat Nahamú, nos va a hablar de esto, de que es difícil, ¿no? Es difícil por ahí decir, bueno, estamos en momentos donde, a ver, ¿cómo decirlo? Es difícil a veces poder permanecer, estar firmes, ser esa persona que no es movida, pero sin embargo Dios renueva nuestra fuerza, cada día nos da esa claridad para caminar y poder decir, seguimos preparando ese camino. Como lo dice el versículo 3, desde el desierto, cuando vivimos un despertar, cuando empezamos a entender lo que Dios está haciendo y lo que Dios quiere para mí y lo que Dios pretende hacer con su pueblo, y cuando yo empiezo a entender un montón de cosas y para enderezar este camino, necesito pasar por un desierto. Necesito no tener agua. Necesito no tener carne. Necesito estar en un momento donde quizás voy a estar como no tan atento a lo que las personas dicen a nuestro prójimo. Vamos a estar en momentos quizás en el desierto donde vamos a hacernos muchas preguntas como se lo hizo nuestro pueblo en el desierto. ¿Qué nos trajiste aquí para morir? ¿Cuántas preguntas se ha hecho? Cuando comenzó este despertar y empezaron a abrirse como en su mente, entender un montón de cosas, y el Ruach de santidad trayendo infinidades de palabras y como abriendo como un caudal, como un oasis en medio de ese desierto la palabra, y empezamos a tomar, a comer de ella y decir qué tremendo, esto es insaciable, pero sin embargo estábamos en un desierto y tuvimos que pasar un montón de situaciones y tuvimos que vivir momentos extremos aún de cuestionarnos, por decir así, o darnos la posibilidad de la duda si estábamos en un camino correcto o un camino errado, o qué habíamos hecho, o si era mejor volvernos atrás o seguir. Estuvimos
Pasamos por ese proceso. Y aún muchas veces en nuestro caminar viene Amalek a traer como esas palabras de decir, ¿será? ¿Será que esto sí, esto no? Y pasamos por este proceso y es necesario que el versículo 3 de Isaías 40 nosotros lo internalicemos en nuestro caminar. La porción de esta semana tiene mucho más, pero yo no puedo detenerme en aquello porque se lo dejo para usted. Esta Hafdará yo no voy a hablar tanto, no voy a tratar todo lo que habla la Hafdará, porque nos habla acerca de lo que tiene que ver con el amo del universo y la grandeza de nuestro Padre. Eso se lo dejo a usted, a ustedes. Pero yo me quiero detener aquí, en si hemos pensado por un poquito, y creo que este Shabbat nos lleva a esta reflexión, es decir, miremos para atrás y el camino que hemos recorrido. Miremos para atrás y veamos ese desierto que hemos pasado o aún todavía estamos pasando. La oportunidad de rescatar esto para que se pueda despejar ese camino. Porque luego dice, y hay un sendero para nuestro Elohim. Un sendero, porque habla de, y se lo leo en esta versión, la versión hebrea dice, la voz del Padre clama en el desierto. Despejen el camino de Adonai. Hagan un camino llano en el desierto. Un sendero para nuestro Elohim. Está hablando del camino del Señor. No está hablando de nuestro camino. No está hablando de nosotros. No está hablando de lo que puede pasar con nosotros en sí de una manera individual. Aunque lo que nos pasa individualmente afecta a nuestro pueblo. Si el Padre está trabajando, si vos estás viviendo en este desierto, no solamente a vos te pasa, no a ustedes solamente le pasa, nos pasa a todos. Todos aquellos que vivimos el despertar, pasamos por un tiempo de desierto. Todos los que vivimos el despertar pasamos diferentes procesos y momentos, porque es necesario. Y de una manera general, nuestro pueblo está hoy en el desierto, porque estamos por entrar a la tierra. Por eso estamos preparando el camino para Mashiach, porque Él nos hará entrar a la tierra. Es como pasó con Josué. Entonces, ¿qué está sucediendo aquí? ¿Qué está sucediendo? Se me pide despejar el camino. Sacamos todo lo que no es parte del camino de Adonai. Entendamos que desde el desierto se puede preparar una plataforma. No veamos el desierto como lo malo, sino veamos la oportunidad. Muchas veces vemos a las crisis o los problemas como aquellas que nos van a hundir, ¿no? Como decir, esto ahora lo que estoy viviendo me va a terminar hundiendo. Miremoslo de otra perspectiva. Veamos que ese problema, esa situación, esa crisis, va a ser la plataforma, va a ser mi plataforma para aquello que yo quiero alcanzar, para aquello que yo quiero vivir, para aquello que viene para mí, no en un sentido solamente individual, sino como pueblo. Muchas de las cosas que vivimos es para forjar ese carácter, para que nosotros podamos ser aquellos que preparan el camino de Adonai. Por eso dice, un sendero para nuestro Elohim, un sendero para nuestro Elohim. Nosotros no podemos decir que estamos volviendo, que estamos viviendo ese despertar, pero no estamos preparando el camino. ¿Por qué? Porque preparar el camino, preparar la senda, significa que yo tengo que despejarlo. Yo tengo que yo tengo que caminar en la instrucción. No puedo decir, bueno, voy a preparar el camino de Dios, pero yo voy a hacer lo que yo quiera. No. Si estamos en un tiempo de despertar, hay muchos ingredientes, como siempre digo, que debemos tener presente. Y una de esas cosas que vemos en la porción de esta semana de los profetas es el versículo 4, cuando nos dice, y miren lo que dice, versículo 4, dice, eleven los valles, allanen los montes, enderecen los caminos tortuosos. Y vamos a ver cómo dice en esta otra versión. Todo valle sea alzado, y bájese todo monte y collado, y lo torcido se enderece, y lo áspero se allane. Nos está hablando de un proceso de matar, por decir así, o trabajar ese ego en nuestra vida. Yo no puedo ir a un próximo nivel en el despertar si primero yo no voy a pasar por ese momento de desierto, por ese momento de allanar esos montes, de trabajar con ese ego. Yo no puedo, como en la manera que venía, tener un despertar, abrir, tener una visión más amplia de lo que viene, lo que Dios quiere para mí, lo que Dios quiere para el pueblo, si yo primero no paso por el desierto y esa necesidad de
bajar ese ego. Porque no puedo venir en la manera que yo quiero o en la manera que yo venía, con mis ideas, con mis pensamientos. Imagínense cuando llegamos desde un pensamiento tan tradicional de la iglesia y decir, y hoy no es que lo hemos alcanzado todo de ninguna manera, solo que hemos avanzado un poquito más, y ese poquito más que hemos avanzado solamente tuvo mucho que ver el poder empezar a bajar ese ego y a decir verdaderamente muchas cosas que estuvimos equivocados, que no las entendíamos en la totalidad, que tampoco las entendemos, sino que las estamos entendiendo, que la estamos trabajando, que verdaderamente la palabra está haciendo esa espada que está cortando. No es fácil, no es que está siendo fácil, no es que es color de rosa, y esto es interesante decirlo porque a veces cuando hablamos decir vivir la instrucción, vivir la palabra del Padre, no significa que todo te va a ir bien, sino que todas esas circunstancias, esas situaciones que podemos estar viviendo son necesarias en el bajar esos montes, en trabajar nuestro ego, es para entender un poquito más que no somos el centro de todo, sino que el camino que se está preparando no es el mío, sino es el camino de Adonai. Y para que esto suceda yo debo bajarme. ¿Recuerdan la canción? Yo quiero menguar para que crezcas tú, ¿no? Y siempre lo veíamos de una manera individual, y lo es. Pero yo quiero posicionarnos como pueblo. Porque cuando Moisés en esta porción nos está hablando el Shema, no le habla a una persona. Es el Shema Israel. Y en ese Israel yo estoy. En ese Israel yo estoy. Y el proceso interno que yo estoy viviendo, la situación que estoy viviendo, con las personas que estoy, pueda estar como muchas veces decimos estoy enojado o estoy enojada con tal y tal situación. Bueno, es momento de solucionarlo. Porque somos Israel. Israel debe escuchar al Padre. Israel debe pasar por el proceso. Israel debe bajarse. O sea, debe preparar ser ese Israel que Dios está pidiendo que camine en la instrucción a la manera que Él está pidiendo, no la manera que yo quiero. Yo no puedo decir, soy Israel y hacer lo que a mí me parece. No nos confundamos a veces en decir, soy tal cosa y porque digo que soy Israel, ¿no? Realmente estoy viviendo lo que debo hacer. Caminar en la instrucción es un camino que me va a llevar, si podríamos decir eso, a la plenitud. Un camino en los ciclos que vivimos, en las situaciones que nos tocan vivir, nosotros nos damos cuenta que vamos haciendo un camino y vamos entendiendo poco a poco que no se trata de mí, no se trata de un sentido individual, se trata de un sentido de pueblo. Y sí, muchas cosas las trabajo en mí. ¿Para qué? Para no ser molestia para el pueblo y para dar la oportunidad de que se prepare el camino del Padre. Entonces, no estar enfocado tanto en lo que a mí me corresponde, sino a lo que tiene que ver con el camino. Ahora bien, ¿para qué? Para que ese camino sea preparado, sí tengo que enfocarme, no en lo del otro, sino en lo que yo debo trabajar. Y esa es la manera de preparar el camino. Parece como un trabalengua, parece como una contradicción, pero en realidad cuando yo estoy mirando la vida como de pueblo, es porque estoy viendo que no se trata de que yo soy la estrella, sino que se trata que yo debo trabajar en mí y no ver lo que el otro está haciendo. ¿Para qué? Para que el camino se prepare. Entonces esto es lo que nos está diciendo. Y el versículo 5 nos habla de lo que sucederá. ¿A raíz de qué? A raíz de lo que estamos hablando de preparar el camino, lo que estamos hablando de lo que vendrá, esa senda para el Padre, ese consuelo que Dios está hablando para su pueblo. Él va a hacer, dice, va a traer el consuelo, va a hablar, está hablando de todo lo glorioso, pero primero tiene que pasar Israel por este proceso del versículo 3 y el versículo 4, para que el versículo 5 nos diga lo siguiente. Y se lo voy a leer. En esta versión dice, se revelará entonces la gloria de Dios y todos los seres reconocerán unánimemente que Dios ha hablado, ¿no? Y ahí dice, una voz dice, proclama. Y la pregunta es, ¿qué debo proclamar? Todo ser es como el pasto y toda su benevolencia es como la flor del campo.
el pasto se seca, la flor se marchita cuando el aliento de Dios, de Adonai, sopla sobre ella. Sí, su pueblo es pasto. O sea, ¿qué está diciendo aquí? Es que nosotros podemos ser ese pasto que se seca. Y está hablando de que después de vivir un proceso, Dios va a traer de su gloria. Por eso que estamos viendo el despertar. Estamos viendo el despertar y estamos viendo que muchas personas están tomando el desafío. ¿Por qué? Porque hay una necesidad de preparar ese camino. No, vuelvo a decirle, no ya en un punto de verme yo como la estrella o la persona o la importancia o poner todo sobre mí, porque de hecho tenga cuidado porque este mes tiene que ver con esto, ¿no? Este mes, digamos, estamos muy, podríamos usar la palabra, influenciados por esta tendencia de querer hacer todo para mí y que todo sea para mí y el centro, ¿no? Porque de esto se trata, tiene mucho que ver el mes, ¿no? Donde todo está centrado en mí. Bueno, sacar un poquito, porque Isaías nos está hablando, no estemos centrados en nosotros, sino en que nuestra misión o nuestra tarea, nuestro propósito, nuestras asignaciones tengan que ver con preparar el camino de Adonai. Y preparar el camino de Adonai quiere decir que yo tengo que estar a la altura, tengo que prepararme, tengo que trabajar en mi vida interior y exterior, todo lo que compete a mi ser, a mis vínculos con la familia, con mis hijos, con mi esposo y aún más con nuestra comunidad. ¿Por qué? O con todo nuestro pueblo. ¿Por qué? Porque es necesario todo esto para que se prepare el camino de Adonai. No centrarme en mí como la estrella, como la persona importante, sino que acá ver cuál es nuestra asignación y trabajar en pos de aquello que me fue asignado. Eso me va a llevar a que yo no me enfoque en lo que el otro está haciendo, sino en lo que yo estoy haciendo. Es fácil a veces decir el otro está equivocado o aquel está haciendo cual cosa, y esto me lleva siempre a la reflexión, aun cuando expresamos esto y decimos no, ¿cuánto yo debo ser? ¿Cuánto de mí se debe allanar? ¿Cuánto de mí se debe bajar? ¿Cuánto ego hay levantado en mí? ¿Cómo puedo saber lo que el otro está viviendo? El otro tiene una perspectiva de la vida, de las situaciones, de esta asignación que tenemos, del camino, de preparar el camino del Padre. Se los dejo como reflexión. Hoy tenemos una porción de este Shabbat Hamud, de consolación, de mucha reflexión, de un tiempo de mirar hacia adentro, de no estar mirándolo al otro, sino mirar para mí y qué está pasando en mi interior, qué está sucediendo. ¿Realmente estoy trabajando aquello que tengo que trabajar en el desierto o estoy entretenido o entretenida en cosas que, no sé, que está haciendo los demás? Es tiempo de mirar hacia adelante, es tiempo de mirar el camino al cual debemos seguir, es tiempo de mirar el camino que se ha trabajado y se ha enderezado y lo torcido, o sea, la iniquidad, sacarlo. ¿Por qué? Porque necesitamos preparar una senda, un camino recto para el Padre. ¿Para qué? Para que Mashiach pueda venir pronto y en nuestros días, como decimos, ¿no? En cada oración, en cada festividad, de cada convocatoria, que Mashiach puedas verlo en tus días y que pueda venir en nuestros días, ¿no? Y bueno, esa es nuestra continua preparación. De hecho, ya estamos próximos a las festividades de Tisri y siempre con la expectativa de su pueblo preparándose para ser levantado. Así que me parece muy pertinente en la apertura de estas 7 Haftarot que tengamos esta idea de reflexión y decir, a partir de ahora es como que se prepara o se va a abrir un camino, un viaje, como siempre digo, hasta las festividades y aún en mucha reflexión en cómo está el camino que estoy preparando para el Padre, o estoy preparando mi camino, o estoy trabajando en mi camino. Y esa es la idea, un poco la reflexión de esta mañana. Así que les animo a pensar, a reflexionar. Quizás esto esté cargado también de devolvernos de algunas cosas, de teshuvá o de reflexión, es decir, esto quizás estuvo un poquito desviado de lo ideal, o estuvo un poco desviado de la palabra, de lo que decía, mi accionar, mis actitudes, mi forma de hablar, mi forma de expresarme, mi forma de pensar del otro.
nunca sabemos lo que el otro está viviendo y no sabemos cómo el Padre está haciendo en este despertar, en este llamado al mundo entero. Entonces es como si en un tiempo de un poco más tener presente al otro, ¿no? Y cómo hacer de todo esto que estamos viviendo y de este mundo algo mejor, ¿no? O sea, de cómo hacer mi aporte en este preparar el camino para el Padre. Les animo a terminar la Haftará, a leer todo, que nos habla casualmente acerca de la grandeza de nuestro Adonai, de que Él es el amo del universo y que Él tiene todo. Y esto nos va a llevar, incluso en esta segunda parte de la Haftará, pueden llegar a anexar un par de estudios que tengan que ver con esa grandeza, con lo que significa quién es Dios, porque tenemos a veces un concepto un poco pequeño de quién es Dios, de que es como que está sentado en el trono y lo remitimos a eso y lo personificamos. Entonces abramos un poquito nuestra mente y veamos más allá, porque esta Haftará nos habla de ese Dios más allá de lo que nosotros a veces tenemos ese concepto, esa idea, ¿no? Y esta sería la segunda parte de la Haftará, pero no quería detenerme ahí, sino en prepararnos en este Shabbat de consuelo, en este viaje, como decía, de las 7 Haftarot hasta Yom Teruah o Rosh Hashanah. Que tengan un buen término de Shabbat. Recuerden estudiar en profundidad el Shema Israel, mirar y repasar las 10 palabras, los 10 enunciados, o los que se conocen como 10 mandamientos, tenerlos presentes. Creo que van a ir como muy perfectos en anexarlos a estos primeros versículos del capítulo 40 de Isaías. Shabbat Shalom para todos, Shavua Tov, tengan un buen término de semana, vayan al canal de Casa del Rey, pueden ir darle me gusta y la campanita, suscribirse y demás. Shabbat Shalom para todos.